¿Qué tal, hermanos? Buenos días para ustedes. Vamos a tener hoy de esta manera la clase de la Escuela de Formación Cristiana, es decir, no lo vamos, aunque les voy a mandar esta grabación por WhatsApp, pero no la tendremos como lo hacíamos anteriormente. Creo que es mucho más dinámico tenerla de esta forma. Entonces, estoy grabando esta clase para el grupo de catecúmenos, que básicamente es el hermano Rubén y la hermana Francisca. Entonces, bueno, hoy vamos a comenzar con un nuevo módulo que nos va a llevar varias clases, pero hoy lo estaremos arrancando. Vamos a comenzar, pero primero, como siempre, vamos a poner este tiempo y nuestras vidas en las manos del Señor, así que les pido por favor que me acompañen a orar. Padre amado, bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tus misericordias, por tu amor, por tu cuidado con nosotros. Gracias porque nos permites en este día que es tu día reunirnos, Señor, para estudiar tu palabra, para aprender de ti, para ser alimentados con ese pan de vida que es tu palabra. Gracias, bendito Dios, por la libertad también que nos das para hacerlo. Gracias por estos medios que nos permiten, aún en medio de la pandemia, poder seguir avanzando, Señor, en el aprendizaje y en la enseñanza de tu palabra. Te pedimos, por favor, que bendigas este tiempo. Te pedimos, por favor, que tú tomes el control de los medios electrónicos que estamos utilizando. Y, Señor, yo te ruego que uses mi vida, por favor. Úsame, Padre. Te pido por mis hermanos también, por Francisca, por Rubén, que tú les hables, que tú hables a su mente, a su corazón, a su espíritu, a todo su ser, y que seamos vivificados por tu palabra. Nos ponemos en tus manos, Señor, dándote gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues el domingo pasado ustedes terminaron, por cierto, solos. Mi hermano Rubén me hizo el favor de usar el material que le envié. Terminamos el módulo de las 5 solas. Las 5 solas que, como habíamos mencionado desde un principio, son 5 enseñanzas, 5 conceptos bíblicos básicos que, digamos, que nos unen prácticamente a todos los cristianos evangélicos, a todos los cristianos que surgimos como movimiento, como iglesia, a partir de la reforma del siglo XVI, a partir de lo que históricamente comenzó ese movimiento espiritual tremendo que comenzó el 31 de octubre de 1517, hace ya más de 500 años, cuando Martín Lutero clavó sus famosas 95 tesis en la puerta de la abadía de Wittenberg en Alemania. Así que bueno, hemos terminado de revisar ya lo que es la sola escritura, solo Cristo, solo por gracia, solo por fe y solo a Dios la gloria. Hoy vamos a comenzar con otro módulo que es también tremendamente importante y que nos define más específicamente desde el punto de vista doctrinal como iglesias reformadas. La Iglesia Nacional Presbiteriana de México es una iglesia reformada, es una iglesia de doctrina reformada, calvinista, y bueno, este tema que vamos a iniciar hoy es particularmente importante, a lo mejor sobre todo para mi hermana Francisca y para algún otro hermano que llegara a ver este video, pudieran ser términos nuevos o pudieran ser doctrinas a lo mejor que no han tenido oportunidad de estudiar todavía, pero que son, y déjenme dejar asentado esto desde un principio, total y completamente bíblicas. Están total y completamente basadas en la enseñanza de la escritura, y entonces podemos ir a estudiarlas con esa seguridad y con esa confianza. Voy a compartir pantalla para abrir la presentación en PowerPoint que tengo aquí preparada para ustedes. Ahí la deben de estar
de estar viendo ustedes ahora mismo. Déjenme, ok. Bien, vamos a hablar de estos, son 5 también, son 5 puntos, igual que las 5 solas, pero esos los vamos a llamar o los vamos a estudiar o nos vamos a acercar a ellos como los 5 puntos de la fe reformada. Así que bueno, vamos a comenzar con ellos. Tienen otros nombres también o son conocidas también con otros nombres. Las voy a ir mencionando, los voy a ir mencionando y voy a ir haciendo un comentario de cada uno de ellos. Son conocidos, digamos, popularmente o más conocidos como los 5 puntos del calvinismo. Sin embargo, en este aspecto, yo estoy de acuerdo con muchos autores, incluyendo al doctor R.C. Sproul, que es un término inadecuado. ¿Por qué es un término inadecuado? Bueno, en primer lugar, déjenme decirles que el término calvinismo, que tanto usamos actualmente, es un término que el mismo Calvino no se usaba en su tiempo, pero él lo consideró y lo dice así en una carta que le envía a uno de los príncipes en Alemania. Dice, es un término horrible. Él dice, es un insulto. Alguien se refería a alguno de los príncipes como diciendo que era calvinista y Calvino le escribe y le dice, me parece que de todas las ofensas que podían haber buscado contra vuestra majestad, no pudieron encontrar una más horrible que la de llamarle calvinista. Él no estaba de acuerdo en ningún momento en que su apellido se utilizara como un ismo y la verdad que a mí en lo personal tampoco me gusta. Calvino fue un hombre de Dios, fue un hombre usado por Dios, pero fue un hombre pecador como nosotros, imperfecto como nosotros. Tuvo muchos errores, tuvo muchos defectos históricamente hablando, aunque fue un hombre con una inteligencia increíble, reconocido ampliamente por amigos y por enemigos. Fue un hombre brillante. Creo que el desarrollo que hace de su teología es impecable. Hace un estudio sistemático de la Biblia impecable y sin lugar a dudas un hombre usado por Dios, pero un hombre, ni más ni menos. Entonces, algunos autores lo consideran como inadecuado. Además, para comenzar, cuando se comenzó a utilizar o a popularizar este término, Calvino ya no vivía. Cuando se redactaron estos 5 puntos, que algunos conocen como los 5 puntos del calvinismo, Calvino ya no estaba vivo, ya tenía años que había muerto, y no son tampoco un resumen de sus enseñanzas. Si bien los 5 puntos tienen que ver con lo que Calvino enseñó, la verdad que ni son los 5 principales puntos de sus enseñanzas, ni son los únicos. Hay muchísimos más puntos en la enseñanza de Juan Calvino. Otro nombre con el que se conoce también, digamos, más académicamente, es como los cánones de Dort o como las doctrinas de Dort. Este es un término más histórico. ¿Por qué? Sucede que en un lugar de Holanda, en un pueblo, una ciudad, no es un pueblo, pero bueno, en aquel tiempo seguramente que era un pueblo, Dordrecht, por cierto, un lugar hermosísimo, en Holanda, se llevó a cabo un concilio, una reunión de iglesias, no solamente de la iglesia holandesa, sino también con representantes de las iglesias de Inglaterra, de Escocia y de algunos otros países europeos, entre los años 1618 y 1619. Como se llevó a cabo en ese lugar, se le conoce como sínodo de Dordrecht. ¿Qué fue lo que convocó al sínodo de Dordrecht? ¿Qué fue lo que hizo que se convocara a este sínodo? Bueno, el que un antiguo discípulo de Calvino, un seguidor doctrinalmente hablando de Calvino, de nombre James Arminio, pastor holandés,
él comenzó a enseñar algunas cosas diferentes. Pudiéramos hablar de 5 puntos de James Arminio o 5 puntos del arminianismo, y estos 5 puntos que nosotros conocemos como de la doctrina reformada se formularon para corregir desviaciones doctrinales evidentes que James Arminio estaba introduciendo. En aquel tiempo, entonces, se llevó a cabo este sínodo. Por cierto, Arminio murió poco antes de que se llevara a cabo este sínodo. Él murió prematuramente, era un profesor de teología, y entonces más bien fueron los discípulos de Arminio los que comenzaron a publicar más extensamente sus enseñanzas, y al notar la desviación doctrinal que había en ellas, decidieron entonces reunirse en el sínodo de Dordrecht, y para abreviar son más conocidos como sínodo cánones, perdón, de Dort. Eso es un término más histórico. También son conocidas a veces como las doctrinas de la gracia. Tampoco es muy adecuado el término porque no solo hablan de la gracia, aunque la gracia está presente en los 5 puntos que vamos a estudiar, pero no son exclusivamente de la gracia. Lo que sí es cierto es que han servido de base doctrinal para las iglesias reformadas durante los 4 últimos siglos. En el año 2019 se cumplieron 400 años de que fueron redactados estos 5 puntos, y bueno, creo que es más justo conocerlos como doctrinas de la Reforma o doctrinas características de la Iglesia Reformada, y es así como nosotros las vamos a estudiar. Los 5 puntos de la Reforma, o los 5 puntos de la doctrina reformada. Bien, sigamos adelante. ¿Cuáles son esos 5 puntos? Vamos a ver los títulos, que por cierto, vamos a ver también que no son tan precisos. Bueno, déjenme mencionarlos de corrido y ya ahorita me regreso a hacer un comentario de ellos en total. Corrupción o depravación total, elección incondicional, expiación limitada, llamamiento eficaz o gracia irresistible, perseverancia de los santos. Esas son las 5 doctrinas, los 5 puntos de la doctrina reformada. Cuando las ponen en inglés, no se los voy a decir en inglés, pero cuando se las ponen en inglés, se hace un acróstico que es TULIP. TULIP en inglés quiere decir tulipán. Ustedes saben que los tulipanes son la flor nacional o característica de Holanda, y entonces coincidió que se puede poner tulip en inglés. En español pues no nos sale ninguna palabra como acróstico, y de repente a lo mejor han perseverado con estos nombres, han persistido, perdón, con estos nombres, precisamente por la facilidad del este acróstico en inglés. Entonces, corrupción o depravación total, elección incondicional, expiación limitada, llamamiento eficaz o gracia irresistible, y perseverancia de los santos. Hoy espero que nos dé tiempo de abarcar el primero, que es corrupción o depravación total. Así que vamos a comenzar con este primero. ¿Qué es lo primero con lo que vamos a comenzar? El primer concepto. Y esa es una pregunta. ¿El hombre, el ser humano, es básicamente bueno o básicamente malo? Yo recuerdo haber leído hace muchos años un libro escrito por un psicoanalista alemán, que por cierto vivió sus últimos años y murió en México, en Cuernavaca. Se llama Erich Fromm. Y Erich Fromm escribe un libro que se llama El corazón del hombre. Y desde luego él no es cristiano, ni el libro tampoco es cristiano. Entonces él comienza este libro con una pregunta que es básicamente el hombre
¿Es lobo o es cordero? Y él termina diciendo, mencionando que el hombre es ambas cosas, es lobo y es cordero, es ambas cosas a la vez, dice Erich Fromm. La pregunta que nosotros aquí nos planteamos es muy similar. ¿El ser humano, el hombre, es básicamente bueno o básicamente malo? Bueno, esto es un debate teológico. ¿Es una cosa o es lo otro? El humanismo, y sobre todo el humanismo que se enseña actualmente en muchas universidades, en muchos centros educativos, nos dice que el hombre es básicamente bueno, que el ser humano es bueno, que nace bueno, que es la sociedad y que es el ambiente o lo que está a su alrededor quien lo echa a perder, pero que el hombre con una educación adecuada, con una influencia adecuada, es un ser bueno. Eso es lo que enseña el humanismo y de hecho pone al hombre como centro prácticamente de todo. La historia de la humanidad dice que es básicamente malo. Si nosotros estudiamos la historia universal, vemos que el hombre ha sido capaz de hacer atrocidades terribles. Sin embargo, ¿qué enseña la palabra de Dios? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Bueno, la Biblia nos enseña que el hombre ha sido hecho a imagen y a semejanza de Dios. El hombre fue creado por Dios a su imagen y a su semejanza. Déjenme ir aquí a la escritura. En Génesis es un pasaje que ustedes seguramente conocen muy bien. Yo tengo ahorita aquí una versión que es la nueva versión internacional. Génesis 1, 26 y 27 dice así: y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. La escritura nos enseña esto. El hombre fue hecho a imagen y a semejanza de Dios. Por lo tanto, podemos deducir que fue creado con los atributos comunicables de Dios y por lo tanto fue hecho santo y justo. Es decir, si esta pregunta la hiciéramos, si la pregunta de la diapositiva anterior la hiciéramos refiriéndonos al hombre inmediatamente después de la creación, tendríamos que contestar, el hombre es bueno. Y es bueno porque está hecho a imagen y semejanza de Dios y por lo tanto fue hecho santo y fue hecho justo. Fue hecho también con entendimiento y conocimiento verdaderos. Vamos a abordar en alguno de estos temas el tema del libre albedrío, del famoso libre albedrío que a veces tanto se trae y se lleva cuando se habla de la salvación. Y pudiéramos decir, Adán y Eva tenían libre albedrío, tenían un entendimiento y un conocimiento verdaderos y por lo tanto tenían la plena libertad y la plena capacidad de decidir, cosa que ya no tenemos actualmente. Hablaremos posteriormente de eso. Hay un evento que teológicamente se le conoce como caída, y esa caída que vamos a mencionar ahorita fue una caída total, no fue una caída parcial. ¿En qué consistió esa caída? Ustedes conocen también la historia. Por insinuación de Satanás y por voluntad propia, en uso correcto y libre de su albedrío, en uso de su libre albedrío, el hombre se apartó de Dios. Por insinuación de Satanás, pero por decisión propia. Génesis 2,
15 al 16, nos menciona que Dios le había dejado al hombre un solo mandato de prueba, un solo mandato de prueba. Génesis capítulo 2, versículo 15 dice, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio este mandato, puedes comer de todos los árboles del jardín, versículo 17, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Entonces, aquí vemos que había un solo mandato de prueba. Puedes comer de cualquier árbol que hay en el huerto, de cualquier fruto que hay en el huerto, pero solamente del árbol, de este árbol que yo te estoy diciendo, del árbol del conocimiento del bien y del mal, no comas, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Y ese mandato, el hombre, insisto, en uso de su libre albedrío, decidió desobedecerlo. Ustedes pueden leer la historia completa en Génesis capítulo 3 de los versículos 1 al 10. No la voy a leer en este momento porque yo sé que ustedes ya la conocen, pero si quieren le pueden poner pausa al video y pueden leerlo. Esto es la ventaja de hacerlo en video. A partir de ahí, a partir de ese momento, el hombre murió espiritualmente. Romanos capítulo 5. Versículo 12. Vamos a ir rápidamente porque es un pasaje importante para las consideraciones que estamos haciendo y las que vamos a hacer un poquito más adelante. Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice la palabra de Dios, por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad por cuanto todos pecaron. En ese momento, en el momento que Adán y Eva nos representaban a todos nosotros, a toda la humanidad, ellos desobedecieron a Dios. En ese momento todos morimos espiritualmente hablando en Adán y en Eva, lo cual tiene una trascendencia teológica importantísima cuando hablemos de la salvación, cuando hablemos de la expiación de Jesucristo. Entonces, a esto se le llama corrupción o depravación total. Aquí también habría una aclaración que hacer en cuanto al término, y otra vez voy a referirme al doctor Sproul, a R.C. Sproul, porque él menciona en alguna de sus enseñanzas que el término no es tan correcto porque la palabra total nos da la impresión o nos puede dar la idea de que el hombre es total, absoluta y completamente malo, que no hay ninguna posibilidad de rasgos bondadosos en él. Y eso la experiencia y la realidad nos enseñan que no es así. Hay gente que tiene rasgos bondadosos, rasgos de misericordia, siendo humanidad caída, sin Cristo, sin conocer a Cristo. Hay personas que han hecho actos verdaderamente heroicos, que han incluso dado su vida por rescatar a alguien, por salvar a alguien. Hay gente que es moralmente buena, decentemente buena y que no tienen a Cristo en su corazón. Entonces, que no nos dé la impresión de que esta enseñanza pretende establecer que en el hombre no puede existir ningún rasgo de bondad, ya que la imagen de Dios fue distorsionada en el hombre, pero no quitada de él. Esa misma imagen de Dios, esa misma presencia de la hechura de Dios, de la mano de Dios en el ser humano, le permite tener rasgos de bondad, de misericordia, de nobleza. Y dice Sproul, tal vez el término más adecuado sería corrupción radical o depravación radical, es decir, desde la raíz, desde el corazón, una corrupción que si bien permite algunos rasgos de bondad,
sin embargo, es de raíz, es desde adentro esa corrupción. A este paso que mencionábamos en la diapositiva anterior de vida plena a muerte espiritual, entonces lo conocemos para fines de este curso como corrupción total, aunque les digo, sería más correcto, más descriptivo hablar de corrupción radical. Dice Sproul, dice, lo malo es que ya no se podría formar el acróstico TULIP, porque ya no, en inglés comienza con total, con la T de total corruption en el inglés, y es donde empieza el acróstico de TULIP, pero si le ponemos radical, pues ya no saldría. Sin embargo, es un término más descriptivo. Ok, se quiere expresar con esto que su caída no fue parcial. Este es el punto. Ese es el punto crítico. Su caída no fue parcial o incompleta y por lo tanto no tiene remedio alguno. Por eso la necesidad de un redentor. Perdón, esta es una enseñanza que no todos los cristianos evangélicos la comparten. Hay, por ejemplo, y no solamente cristianos evangélicos, por ejemplo, la Iglesia Católica Romana habla de que el hombre sí tuvo esa caída y que en esa caída perdón, su condición espiritual fue profundamente dañada, pero que no murió espiritualmente y que por lo tanto puede colaborar todavía con Dios. Miren, estos puntos son tan importantes y han sido tan importantes para el desarrollo de la doctrina cristiana, de la sana doctrina, porque van ligados uno con el otro, se unen uno con el otro. ¿Por qué no podemos salvarnos por nosotros mismos? ¿Por qué no podemos, a través de las buenas obras, salvarnos nosotros mismos sin necesidad de un Salvador? Precisamente porque todos nuestros actos están contaminados por el pecado que está de raíz en nosotros. Por eso es que necesitamos un Redentor. Por eso es que Cristo tuvo que morir en la cruz del Calvario, porque al estar totalmente muertos en nuestros delitos y pecados, no teníamos la más mínima posibilidad de salvarnos por nosotros mismos. Esta es la real condición humana, la verdadera condición humana, real de verdadero, no de realeza, la verdadera condición humana. Este esquemita, este dibujito que está ahí, nos hablan de cómo está el corazón incrédulo, el corazón sin Cristo. Está muerto espiritualmente, ha sufrido una muerte espiritual. Creo que ustedes entienden que cuando hablamos bíblicamente de corazón, no estamos hablando del órgano que está aquí en el tórax, del lado izquierdo, sino estamos hablando del ser interior, de lo interior del hombre. Ese interior del hombre está muerto espiritualmente. Y es gobernado ¿por qué? Básicamente por tres cosas: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y esas tres cosas, esas tres áreas o esos tres grupos de cosas están ampliamente en el mundo. Por eso es que el corazón humano está tan enraizado, tan arraigado al mundo, porque esa es su condición. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 5. Vamos a buscarlos. Les pido por favor que lo busquen en sus Biblias. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 5. Dice así la palabra de Dios. Les recuerdo que tengo nueva versión internacional. Dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Y yo subrayaría ahí, estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia.
En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia, ustedes han sido salvados. Miren, sobre todo el versículo 5, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos como, dice, muertos en pecados. No estábamos atolondrados, no estábamos moribundos, no estábamos gravemente enfermos por el pecado, dice, cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, dice Reina Valera 1960. Entonces, esa era nuestra condición, no moribundos o en estado de coma, sino espiritualmente muertos. Su condición real es dramáticamente descrita, la condición real del hombre, la condición verdadera del hombre. Les digo dramáticamente descrita porque es dramático este pasaje que está en la carta a los Romanos capítulo 1, de los versículos 21 al 32. Déjenme leerlos, es un poquito largo, son 10 versículos, pero creo que nos da tiempo de leerlos. Dice así la palabra de Dios: a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios. Cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Qué terrible estas personas de las que está hablando aquí la Escritura, ¿verdad? Uno se preguntaría, ¿y quiénes son esos malvados de los que habla aquí Romanos? Hermanos, somos tú y yo, somos tú y yo. La Escritura nos está describiendo a nosotros aquí. Así somos los seres humanos, así soy yo, y así eres tú, y así somos todos los seres humanos cuando Cristo no está en nuestro corazón, cuando estamos en nuestro estado natural. Alguien puede decir, no, pero yo no soy todas estas cosas, yo no hago estas cosas de las que habla aquí Romanos. Bueno, a lo mejor no haces unas, pero con toda seguridad que haces otras. A lo mejor no caemos en todas estas maldades que se mencionan aquí, pero ¿cuántas veces no hemos sido chismosos, no hemos sido calumniadores,
no hemos sido insolentes, no hemos sido soberbios y arrogantes. Y bueno, ahí nos encontramos reflejados. Es un espejo donde el ser humano sin Cristo se puede identificar fácilmente. Seguimos. Esto abarca a toda la raza humana. Siguiendo en Romanos, un poquito más adelante, versículos 10 al capítulo 3, versículos 10 al 18. Dice, así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno, no hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios, todos se han descarriado, a una se han corrompido, no hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Su garganta es un sepulcro abierto, con su lengua profieren engaños, veneno de víbora hay en sus labios. Llena está su boca de maldiciones y de amargura. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre. Dejan ruina y miseria en sus caminos y no conocen la senda de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Comienza diciendo, no hay un solo justo, no hay ni siquiera uno. Esta enfermedad llamada pecado, que comenzó con Adán y Eva, se ha transmitido como algo muchísimo más contagioso que el coronavirus de generación en generación hasta llegar a nosotros. El verso 23 dice un poco más adelante, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Y en ese todos estamos incluidos todos los seres humanos. Bien, hermanos, hasta ahí llega este tema. Hasta aquí lo vamos a dejar. El próximo domingo, si Dios lo permite, creo que el próximo domingo todavía seguiremos virtualmente. Yo espero que a lo mejor al siguiente ya hayamos podido regresar, pero bueno, el próximo domingo, ya sea virtual o presencial, estaremos hablando de la elección incondicional. Decía también en un video que vi de Sproul, donde estaba abordando este tema, dice, bueno, este primer punto de las 5 doctrinas reformadas, casi todo mundo, cristianos evangélicos, lo aceptan. Es fácil de entender lo corrupto, lo depravado que está el corazón del ser humano sin Cristo. Dice, sin embargo, cuando vamos avanzando en otras doctrinas, sobre todo en la que va a seguir el próximo domingo, que es elección incondicional, algunos empiezan ya, decimos nosotros coloquialmente, a cascabelear, porque a veces ya no es tan fácil de entender, pero vamos a hablar de ese tema la próxima semana. Debido a la corrupción radical del ser humano, el ser humano no tiene la posibilidad de salvarse a sí mismo. Esta es la aplicación, finalmente es la conclusión a lo que yo quisiera que llegáramos. No tiene la capacidad para salvarse por sí mismo. Pelagio, un monje del siglo IV, entre siglo III, siglo IV, él llegó a desarrollar una enseñanza en la que decía que el hombre podía salvarse por sí mismo, que realmente no necesitaba ni siquiera de la intervención del Espíritu Santo, que con una educación y una conducción adecuada y por su propio esfuerzo, el hombre podía llegar a cumplir con el mandamiento de Dios y a ser salvo. Pelagio fue condenado casi inmediatamente por la iglesia en su tiempo. Agustín de Hipona se opone fuertemente a él, sobre todo, pero bueno, la enseñanza de él se conoce como pelagianismo y que consiste en aquella creencia de que el hombre puede salvarse por sus propios méritos, por su propio esfuerzo, por su propia bondad. Casi toda la iglesia desde el siglo IV rechazó esa idea, pero surgió más adelante, ya sin Pelagio, una doctrina, digamos que más suavizada y que por eso se conoce como semipelagianismo,
Y el semipelagianismo, que abrazan gustosos muchas corrientes cristianas, es la que enseña que efectivamente el hombre no puede salvarse sin Cristo, no puede salvarse sin Dios, pero que al mismo tiempo el hombre puede colaborar para su propia salvación. Es más, que es necesaria la colaboración del hombre para que pueda llegar a ser salvo. Y por eso se habla del libre albedrío, y por eso se habla de que alguien tiene la decisión de decirle sí o decirle no a Jesucristo, de aceptar o no aceptar a Jesucristo. Eso se llama semipelagianismo. Y precisamente James Arminio comenzó a enseñar eso. Y es una enseñanza que por lo menos en la Iglesia Católica Romana está totalmente establecida, y en muchas denominaciones cristianas no reformadas está establecida también. Finalmente la decisión de aceptar o no aceptar a Jesucristo es tuya. ¿Por qué? Porque tienes un libre albedrío que te permite entender lo que es bueno y lo que es malo, y por lo tanto decidir lo bueno, que es aceptar a Jesús, o decidir lo malo, que es no aceptarlo. Lo que la Biblia nos enseña, y sobre todo después de haber leído Romanos 1, del 21 al 32, es que el corazón del hombre es totalmente incapaz de desear a Dios, es totalmente incapaz de tener un libre albedrío que le permita decidir por lo bueno. Su naturaleza caída, su naturaleza corrupta y depravada, lo va a llevar siempre a decidir por lo malo. Esa es la realidad del hombre. Y esta es la enseñanza que yo tenía para compartir con ustedes el día de hoy, hermanos. Bendito sea Dios que envió a su Hijo, que envió a Jesucristo para que nosotros pudiéramos ser salvos, para que Él, siendo perfecto, para que Él, siendo sin pecado, pudiera tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Y entonces el justo pagó por los injustos, el perfecto pagó por los imperfectos, y solamente a través de Él podemos tener vida eterna, y solamente a través de Él puede haber salvación. Oremos para terminar. Padre, gracias Señor por tu palabra, gracias por tu enseñanza, gracias por haber tenido misericordia de nosotros. Gracias Señor, porque como lo vamos a estudiar la próxima semana, no hicimos absolutamente nada para ser merecedores de tu gracia, para ser merecedores de tu amor. No podíamos haber hecho nada, porque no teníamos la capacidad para hacerlo, porque no teníamos la posibilidad ni siquiera de desear el bien. Gracias por habernos amado, gracias por habernos salvado, gracias por no habernos dejado en nuestra corrupción, en nuestra depravación, en nuestra muerte espiritual. Gracias por habernos amado y por haber tenido compasión de nosotros. Gracias, Señor, que esta palabra tuya sea firmada en nuestros corazones. Te lo rogamos en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bien, hermanos, voy a dejar de compartir pantalla, y si Dios lo permite, nos vemos ya sea por este medio o presencialmente el próximo domingo. Que el Señor les bendiga, hermanos.